Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Sí se me escucha, ¿verdad? Chicos, Cari. Takkara. Grita que grita, né, os casos. Não sei, não sei. Ma, mami, Vou cagar já, vou meter. mami, no, está acabando. Dentro a do ver, medio. Julieta, apagamos el micro, por favor. Ya está. Muy bien, chicos. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello, vamos recordando lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Quién me podría manifestar a modo de resumen? Chicos, a ver, Sara, Tani, Amelia, Úrsula, Marisa, Lucecita, buenas noches. A ver, chicas, les decía, la clase pasada desarrollamos un tema. Quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que hemos hablado, qué es lo que hemos manifestado? Profesora, buenas noches. Lo que pasa es que yo en la reunión, la clase antepasada no estaba, por eso no sé de qué temas habrían hablado. Solo sé un poco qué es de la lingüística. Ya. ¿No viste la clase grabada todo día? Mis buenas noches. Buenas noches. La semana pasada hablamos sobre el conocimiento del lenguaje. Hemos hablado sobre los planos del lenguaje, ¿cierto? ¿Cuáles son esos Así planos es. del lenguaje? ¿Cuáles son los planos del lenguaje? ¿Cuáles son los planos del lenguaje, chicos? ¿Nadie?
Fónico, gramatical. A ver, cuando hablamos de lenguaje, de los planes de lenguaje, hablamos de tres elementos, tres diferencias entre lengua, habla y lenguaje. Lenguaje, lengua y habla. ¿En qué se diferencian los tres? ¿En qué se diferencia? ¿O los tres términos son iguales? ¿Hablamos de una sola definición de los tres o se diferencian en algo? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss. Sí, mi- A ver, ¿en qué se diferencia? Mis, no sé si puedo hablar. Sí, sí, Buenas sí. noches. mi- Participar. mi lengua es la forma como la forma de los idiomas, cómo hablan, Lengua, la forma de los idiomas. cómo hablan. Cuando tú me dices la forma de los idiomas, cómo nosotros nos expresamos, te estás haciendo referencia al lenguaje, al lenguaje. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Miss, según lo que estudiamos en la clase pasada, el lenguaje era una facultad exclusivamente de los seres humanos. En cuanto Ujú. a la lengua, es el idioma que utilizamos para expresarnos en determinados lugares. Exacto. Sí, Miss. Ujú. Muy Y el bien. habla, también hablamos sobre el habla, que es el uso de la lengua para comunicarnos, del idioma que tenemos cada uno en determinados sitios o lugares. No todos hablamos igual. Exacto, que está determinado por donde nosotros lo hablemos. Excelente. ¿Ya? Entonces, ¿hay diferencias? Sí hay diferencia, no es lo mismo. Nosotros hablamos de lengua, lenguaje y habla, que son términos muy distintos. Ya son términos muy diferentes. Lenguaje es la capacidad del ser humano que posee en la forma como se comunica. ¿Ya? Lengua es el idioma y el habla es la materialización de la lengua, que va a estar determinado por el lugar donde nosotros nos encontremos. ¿Ya? Muy bien, excelente.
Muy bien, ¿dudas, consultas hasta ahí? No, ¿verdad? Ahora, dentro del lenguaje hay ciertas funciones. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuántas funciones hay del lenguaje? ¿Cuántas formas de comunicarnos? Seis funciones. Hay 6 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas 6 funciones? Función representativa, Ujú, función ya. expresiva, función apelativa, fu- función fáctica, función poética, Muy bien, excelente. Nosotros, función muy bien, excelente. Tenemos la función referencial, función apelativa, expresiva, metalingüística, fática, poética, ¿cierto? Las 6 funciones del lenguaje, donde cada uno de ellos determina la forma o según la intención del hablante, que es lo que yo quiero comunicar, ¿ya? Se enfoca en ello. Ahora, hay variaciones de la lengua también. Hay niveles de la lengua. ¿Cuáles son esos 3 niveles de la lengua? ¿Recuerdan que les manifesté en un triangulito? Sí, Miss. ¿Cierto? Sí, Miss, nos indicó que habían estándares. Exacto. ¿Cuáles son O sea, los había niveles de la lengua? la super estándar, que es una lengua literaria para las personas cultas. Exacto. El estándar es una lengua culta o una lengua coloquial Ujú. para las personas intermedias. Y la lengua subestándar, que es una lengua popular o vulgar, que mayormente se utiliza en grupos de amigos o familias, en eso, Miss. No sé si habré entendido bien. Excelente, muy bien, excelente tu definición. Sí, hay 3 niveles de la lengua en el cual a nosotros nos ayuda a poder ubicarnos, ¿no? Y contextualizarnos en qué nivel, según cómo nos comuniquemos, cómo nos dirijamos a una persona, nosotros vamos a determinar en qué nivel nos encontremos, ¿no? Nivel subestándar, estándar y superestándar. Subestándar, ¿por qué? Lo determina cuando te comunicas con una lengua popular, ¿no? Estándar, lengua coloquial entre familiares, amigos, ¿sí? Y súper estándar es el lenguaje más especializado, ¿no? Donde se van a ubicar los lingüistas, los literatos, ¿por qué? Porque ellos, mis, entonces ellos se comunican siempre así, sí, utilizan dichos términos cultos, ¿por qué? Porque conocen a profundidad el idioma, ¿ya? Conocen a profundidad el idioma. Entonces ellos no se comunican de forma coloquial como nosotros acostumbramos a realizar, ¿ya? Ellos emplean otros tipos de palabras, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces queda claro ahí, ¿verdad? Entonces hemos hablado según la forma que usamos, dónde nos ubicamos, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre el signo lingüístico. ¿Qué entendemos por signo lingüístico? A ver, ¿quién me podría manifestar?
En sus propias palabras, ¿qué podemos determinar? ¿Qué entienden por signo lingüístico? Chicos. Orales que componen una lengua, ya, muy bien, puede ser. Son oraciones constituidas por un significado. Oraciones, ya. Más que oraciones, son palabras. Miss, ¿Qué más? Miss, según lo que puedo entender, a lo que estoy leyendo, es es como proyectar en nuestra mente algo que dice nuestra boca. Si podemos decir un árbol, nuestra mente asocia lo que nos dicen con una imagen. Es algo psíquico, dice acá. No sé si estoy... Ajá. Ujú. Sí, muy bien, claro, esas definiciones son exactas, ¿verdad? A ver, ¿qué quería? A ver, les decía, ¿qué entienden ustedes por signo lingüístico? Me dicen, es la imagen mental que yo tengo, es la definición que tengo yo de una oración, de una palabra, excelente. Cuando nosotros hablamos del signo lingüístico, es para determinar o caracterizar el significado de una palabra, el cual va a estar compuesta por ciertos elementos. Ya vamos a conocer a profundidad cómo yo determino el significado de un término. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿qué será el signo lingüístico? Para nosotros hablar del signo lingüístico, lo primero que debo de definir es qué es un signo. ¿Ya? Un signo, o el signo va a ser aquello que nosotros percibimos, ¿sí? Con nuestros sentidos y que nos transmite algún tipo de información. Ya el signo es esa incógnita, o mejor la duda que nosotros tenemos sobre algún término, ¿ya? Y que nos va a transmitir algún tipo de información. ¿Cierto? Si yo te digo, por ejemplo, te digo, por ejemplo, bolsa, ¿cuál es el signo ahí? Cuando yo te digo bolsa, ¿cuál es el signo? ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuál es la duda, mejor dicho? Chicas. Julieta. Julieta. ¿Ninguno? ¿Cuál será el signo si yo te digo el término bolsa? ¿Para guardar algo? No, yo te digo el término bolsa. La palabra bolsa, ¿cuál es el signo? ¿Cuál será el signo? Úrsula, levantaste la mano. El color,
¿El color? A ver, escuchen, ¿ah? Miren, escuchen la definición. Nos dice, ¿qué es un signo? El signo es aquello que nosotros percibimos con nuestros sentidos y que nos transmite alguna información. Entonces les pregunto, les digo, yo te menciono el término bolsa. Al decirte bolsa, ¿cuál es el signo? ¿Cuál es el signo? Podría ser plástico con dos asas de color. A ver. Un ratito antes Miss, que finalicen. bolsa, Les el digo, signo de compra. no. A ver, lo que ustedes me están dando a entender es la definición, el significado. Pero escuchen la pregunta. La pregunta es, te menciono el término bolsa. ¿Cuál es el signo? Bolsa, profesora. Exacto. Maestra, El que se signo escribe o bolsa. la incógnita, exacto, es bolsa. Eso es, ¿qué cosa? Lo que yo estoy percibiendo y lo que me está dando a entender algún tipo de información. Mi incógnita o a raíz de donde yo voy a determinar el significado de la palabra es el término bolsa. Ese es un signo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá veo a un niño con ese rostro con un signo de interrogación. ¿Cierto? ¿Qué me da a entender ese niño? Mi signo es esto, el niño, que está acá con su signo de interrogación. Misita está pensando. Exacto. Eso ya nos está dando a entender, el signo, lo que yo observo o lo que yo escucho, ya me da a entender un significado. Entonces, el signo es lo que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos o determinarlo. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, misita. Muy bien. Ahora sí yo puedo determinar qué es el signo lingüístico. Pues bueno, el signo lingüístico es aquella asociación que nosotros vamos a determinar, ¿sí? De una idea o concepto con una forma sonora o de forma escrita. Entonces, ¿qué es el signo lingüístico? Es la asociación indisoluble de un ideoconcepto con una forma sonora o escrita. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que ustedes han estado haciendo. Yo les dije bolsa y ustedes ya me estaban dando la definición del término bolsa. Entonces, ese es el signo lingüístico. ¿Ya? La idea o concepto y la forma sonora o escrita del signo, que son dos elementos, significado y el significante. Ustedes sin darse cuenta ya hicieron uso de los dos elementos indisolubles. ¿Por qué digo indisolubles? Porque nunca se van a separar. ¿Me entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Sí, Ahora, misita. el signo lingüístico tiene dos elementos, significante y significado. Significante, conjunto de letras y sonidos. ¿Ya? Significante, conjunto de letras y sonidos. ¿Qué es lo que nosotros percibimos? Al significante, sí, le vamos a determinar también como el plano de la expresión. Ese es el significado, conocido también como plano de la expresión. ¿Por qué decimos plano de la expresión? Porque es lo que nosotros escuchamos o escribimos. Ese es el significante, mientras que el significado es la idea o concepto de la palabra, mejor dicho, del significante. Es la idea o concepto que yo voy a determinar al escuchar mi significante. Al significado se le denomina también como plano del contenido,
¿Ya? Significante o plano de la expresión, significado o plano del contenido. Significante es lo que nosotros escuchamos, la imagen acústica, o escribimos. Significado es la idea o concepto que nosotros vamos a determinar al escuchar nuestro significante, ¿no? Por ejemplo, yo les dije bolsa. Bolsa, ¿qué será? Aparte de ser un signo. Significante, Miss. Es el significante. Y ustedes me decían, no, es una bolsa que sirve para introducir objetos, que está compuesta por dos asas de forma transparente. ¿Qué es eso? El significado. Significado, Es el significado. Entonces, sin darse cuenta, por ejemplo, ya hicieron uso del signo lingüístico y de sus dos elementos. ¿Cómo le denomino también el significante? ¿Cómo lo conozco? Signo, profesora. ¿Cómo? Signo, profesora. No, al significante. Les acabo de decir cómo también lo Como- determino. Como letras o Necesita sonidos. conjunto, sonido, expresión. Es el plano de la expresión. El significante también lo conozco como el plano de la expresión. Y al significado, ¿cómo lo conozco también? Concepto determinado. ¿Concepto determinado? ¿Cómo se le conoce? Como plano del contenido, chicos. Significante o plano de la expresión y significado o plano del contenido. Recuerden ello que les voy a preguntar al finalizar la clase. Ya, significante es la imagen acústica, lo que yo escucho o lo que yo escribo, y el significado es la idea o concepto que yo determino del significante. ¿Ya? Ahora, Miss, pero si yo doy otra definición distinta, está mal, pero que haga referencia, por ejemplo, ustedes me han dado 3 personas, me han dado 3 definiciones, ¿cierto? ¿Las 3 han estado mal? No, han estado bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a dar el significado, la interpretación de acuerdo a lo que nosotros vamos a escuchar, o mejor dicho, del último objeto que hayamos observado. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, el significado que vamos a determinar, ¿estará mal? No, no va a estar mal, pero siempre y cuando haga referencia al objeto, ¿ya? O a la palabra que te han mencionado. Chicos, muy bien, seguimos. Ahora, el signo lingüístico va a tener ciertos elementos, o mejor dicho, características que los van a determinar. Primero que todo, el signo lingüístico lo vamos a determinar y decir que es lineal. ¿Por qué lo vamos a decir que es lineal? Porque nosotros, al momento de mencionar el término, lo mencionamos o mencionamos cada sonido. Y cada sonido va uno tras de otro. ¿Ya? Cada sonido va uno tras de otro. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que al momento de mencionar, nosotros estamos en una cadena. ¿Pero qué tipo de cadena? Una cadena hablada. ¿Sí? En una cadena hablada. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso decimos que es lineal, porque los signos van uno tras de otro, ¿no? Cada palabra, cada letra va uno tras de otro. ¿Ya? Y es arbitrario, segunda característica, es arbitrario. ¿Por qué? Porque la relación entre significado y significante es convencional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a determinar qué significado le vamos a manifestar, ¿cierto? Pero vamos a decir que también es arbitrario. ¿Por qué? Porque podemos usar diferentes significantes para un solo significado. ¿Ya, chicos?
Entonces recuerden ello. Lineal, porque cada sonido va uno tras de otro y es arbitrario porque yo determino, ¿sí?, el significante para un mismo significado, que claro está que se va a adecuar de acuerdo a nuestro contexto, ¿ya? Es mutable e inmutable. ¿Por qué? Porque los signos no van a cambiar por iniciativa mía. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, el día de hoy a mí me gusta que se escriba el término sol con S y mañana que se escriba con C. ¿Será lo correcto? Yo decido si la palabra cambia o no. Yo lo determino. Úrsula. No, Miss. Yo no lo determino. ¿Cierto? Yo no voy a determinar si una palabra cambia o no. Claro está que sí va a cambiar, pero va a cambiar a través del tiempo, ¿sí? En base a investigaciones, ¿ya? Por ejemplo, el término solo, ¿ya? El término solo ha cambiado a través del tiempo, ¿sí? Pero en base a investigaciones. Antiguamente se consideraba a la palabra solo con tilde. En la actualidad ya no se tilda, ¿cierto? Pero eso es porque yo lo determiné, no, sino en base a investigaciones, a corroboraciones. ¿Ya? Por eso decimos que es mutable, ¿ya? E inmutable, ¿por qué? Porque va a permanecer estático por un determinado tiempo. Ya no va a cambiar. ¿Qué quiere decir? ¿Que las palabras cambian todos los días? ¿Las palabras cambiarán todos los días? No, profesora. No, Miss. No, no cambian todos los días, sino permanecen estáticos durante un determinado tiempo, ¿ya? Durante un determinado tiempo van a permanecer estáticos, ¿ya? Y luego de ese tiempo van a cambiar, ¿no? Pero cambian dependiendo sus estudios, ¿ya? Por eso también es inmutable. Mutable porque va a cambiar a lo largo del tiempo e inmutable, ¿por qué? Porque no es de que cambien de un día para otro, sino que permanece estático por un lapso de tiempo y pasa de generación en generación. ¿Sí? Y es articulado, ¿por qué? Porque se pueden descomponer en partes muy pequeñas. Cada palabra se puede descomponer, ¿sí? Tiene dos articulaciones, los morfemas y los fonemas. ¿Qué quiere decir, Miss? Que hace referencia a la forma de escritura y al sonido, ¿ya? Entonces es articulado, ¿por qué? Porque la palabra se descompone en partes muy pequeñas y tiene dos articulaciones, ¿no? Que son los morfemas, primera articulación que determina el género y número de mi palabra, y fonemas que determina el sonido, ¿ya? De cada palabra. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Sí, me es todo claro. Está fácil el tema, ¿verdad? Ahora, el significado que nosotros le podemos dar al significante puede ser de dos formas, chicos, ¿ya? Recuerden ello, puede ser de forma gráfica, ¿sí? De forma gráfica o de forma literal, ¿ya? Ambas formas. ¿Qué quiere decir literal? El significado del diccionario. Yo puedo determinar con una imagen el significado del significante, ¿no? De la palabra. Como también puedo determinar un significado concreto, pero un significado basado en el diccionario, ¿ya? Entonces hay dos formas también de manifestar el significado, ¿ya? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad, ¿ya? Esta siguiente actividad. A ver, les voy a dar unos minutos, 5 minutos, yo creo que 1 minuto por cada ejercicio para que ustedes puedan determinar. Me van a indicar cuál es el significante y qué significado han dado, ¿no? ¿Cuál es el significado que han determinado para ese significante que ustedes identifiquen? Van levantando la manito a medida que van terminando para poder participar.
Profe, no se lo escucha. Miss, no se le escucha nada. A ver, chicos, les dejé como actividad desarrollarme este ejercicio donde me van a determinar el significante y el significado. Yulisa, ¿lo culminaste? Todavía, Miss, estoy completando. Ya, a ver. El que culmina, recuerden levantar la manito para que puedan participar, ¿sí? Les he dado 1 minuto por cada ejercicio. A ver, van levantando la mano los que han culminado.
Muy bien, a ver. Yulisa Luicho. A ver, contigo iniciamos. Yulisa. Mises son signos de letras separadas. Ya, a ver. Me vas a indicar cuál es el significante y cuál es tu significado. Yulisa. Significantes FALDA y sin A ver, de la palabra canasta. canasta. Ujú, de la palabra canasta. Yulisa. CANSTA son Ujú. significantes. ¿Eso qué es? Significante. Es el significante. Ya. ¿Cuál es el significado que has determinado? La canasta es de color amarillo. Ujú. Es de color amarillo y es bonita. Ya. ¿Lo has graficado? ¿Lo has graficado? Sí, mis lo graficado en una hoja bond. Ya, a ver, descríbeme lo que has dibujado. He dibujado una canasta, el opuesto, es de color amarillo Ujú. y está muy bonita Ujú. para Ya. Ajá, a ver, cuando tú quieres determinar el significado de la palabra, ¿sí? Lo tienes que hacer en base al significado del diccionario. En otras palabras, definición según la RAE. ¿Ya? Porque si tú me dices es muy bonita, tú estás manifestando, claro, está una característica, pero tu definición o el significado que estás determinando es muy ambigua, que quiere decir muy, eh, no se comprende, porque esa característica que tú determinas, la puedes determinar a cualquier otra palabra, ¿ya? Pero si lo has dibujado, no hay ningún problema, también está bien, pero si quieres dar, como te digo, una definición literal, debes de dar una definición en base al diccionario, ¿ya? ya mis. Muy bien, excelente, Yulisa. A ver, urgencia. Urgencia, seguimos contigo. Urgencia, ¿estás ahí? Urgencia, bueno, parece que urgencia ha tenido inconvenientes. A ver, Antonia. Antonia Margarita.
Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho, Urgencia. Dígame, Miss, no le entendí la pregunta. A ver, levantaste la mano. Me imagino que ya culminaste la actividad. Seguramente se levantó Miss, no me fijé. ¿Y has desarrollado la actividad? En eso estoy, Miss. A ver, ¿en qué palabra ya estás? ¿O qué palabra has desarrollado? ¿Qué palabra has desarrollado, Urgencia? Urgencia. Bueno, parece que todavía no lo desarrolla. A ver, Antonia Margarita. Antonia, a ver, la palabra falda. Significante FALDA y ¿Ya? significante es una falda chiquita que usan las mujeres. Falda chiquita que usan las mujeres. Muy bien, excelente. Muy bien, Antonia. Úrsula. Sí, Miss. El Úrsula. significante Palabra tal. de lo que he estado, sí, Miss, el significante de lo que yo he estado desarrollando es falda. El significante sería la palabra falda, que es FALDA. Y su significado para mí sería prenda de vestir femenina en una sola pieza que se usa de las cinturas a los pies. Muy bien, excelente. Ahora, de la palabra talco, Úrsula. Igual el significante sería la escritura, que es TALCO. Lo definiría como, ¿cómo le podría decir? Partículas pequeñas, polvos blancos, algo así. Ya, claro. Algo así podría ser estoy desarrollando, estoy pensando todavía qué ponerle. Ya, muy bien, excelente, sí. Excelente tu definición. Muy bien, gracias, Úrsula. Carlos. Sí, Miss, aquí estoy. A ver, Carlos, con el término casaca. Carlos. El término casaca. Carlos, ¿lo hiciste? ¿Escucha, Miss? Recién te estoy escuchando, no te escuchaba. El significante sería CASACA. Su ¿Y el significativo significado sería la casaca es una prenda de vestir masculino que se usa mayormente para el frío. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, Víctor, contigo finalizamos. El significante de cuadro es CUADRO. ¿Y significado? Es un cuadro, una foto, una pintura que se pega a la pared mayormente para decorar. Excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta referente al signo lingüístico?
No, Miss, está todo. Ujú, muy bien, entonces, a ver, Todo entonces claro, Miss. recordemos, ¿sí? Para poder finalizar. Entonces, vamos a decir que el signo lingüístico es la asociación que nosotros tenemos entre dos planos, significante y significado, ¿cierto? Significante se le denomina también como plano de la expresión porque es la imagen acústica que nosotros percibimos de lo que hablamos o escribimos. El significado es o plano del contenido, es la idea o concepto del significante, ¿no? De la palabra. ¿Ya? Tienes 4 características. Es lineal porque posee, que va en cadena hablada, arbitrario porque el significante y significado es convencional, se adecua al contexto, mutable, inmutable porque va a cambiar a través del tiempo, pero permanece estático también por un determinado tiempo. Y es articulado porque se descompone en unidades más pequeñas de la palabra, que son morfemas y fonemas, donde tenemos la primera articulación como morfemas y segunda articulación como fonemas, ¿sí? Muy bien, chicos, si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Chao.